Hola, hola, mis queridísimos amantes de las series turcas y por supuesto, de ese actor que nos roba el aliento a todas. Bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para desentrañar los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Hoy, damas y caballeros, prepárense porque vamos a sumergirnos en el misterioso y cautivador mundo de Engin Akyurek. Sí, ese hombre que con una sola mirada puede derretir el hielo ártico. Y no vamos a hablar de sus irresistibles ojos color avellana, ni de su sonrisa que ilumina cualquier habitación. Hoy vamos a explorar algo mucho más profundo, algo que ha impactado a más de una, algo que podríamos decir, es su secreto mejor guardado. Vamos a desentrañar ese factor X que lo convierte en uno de los actores más aclamados y respetados de Turquía y del mundo. Ese algo que va más allá de su innegable atractivo físico y que lo posiciona como un verdadero artista. Y les advierto, este secreto es tan poderoso que literalmente dejará a más de una sin palabras. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante misterio, permítanme recordarles algo súper importante: si son nuevas o nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y mucho amor por las series turcas. Les prometo que no se arrepentirán. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano. ¿Cuál es ese secreto de Engin Akyurek que ha impactado tanto? Pues bien, no se trata de un truco de magia, ni de un pacto secreto con el diablo, ni de una fuente de la juventud escondida en su sótano. No, mis queridas y queridos, el secreto de Engin Akyurek reside en algo mucho más genuino, mucho más profundo y mucho más auténtico. Su secreto es su capacidad para conectar con la vulnerabilidad humana. Sí, así como lo oyen. Engin Akyurek no se limita a interpretar un personaje, él se convierte en ese personaje. Él lo siente, lo vive, lo respira. Él se adentra en las profundidades de su alma y nos muestra sus miedos, sus inseguridades, sus esperanzas, sus sueños rotos. Nos muestra, en definitiva, su humanidad. Y es precisamente esa autenticidad, esa honestidad brutal, lo que nos impacta tanto. Porque en un mundo lleno de filtros, de apariencias, de perfección impostada, Engin Akyurek se atreve a mostrarse tal como es, imperfecto, vulnerable, real. Y eso, señoras y señores, es algo que escasea y que por lo tanto valoramos enormemente. Piénsenlo un momento. ¿Cuáles son los personajes que más nos han marcado de Engin Akyurek? ¿Los héroes perfectos e invencibles? Claro que no. Son aquellos que luchan contra sus propios demonios, aquellos que sufren, que se equivocan, que se levantan una y otra vez. Son aquellos que nos recuerdan a nosotros mismos, a nuestras propias batallas, a nuestras propias cicatrices. Kerim Ilgaz, por ejemplo, en Fatma Gul. Un hombre atormentado por un crimen que no cometió, que lucha por redimirse, por encontrar la paz y el amor en medio del caos. ¿Cómo olvidar su mirada llena de culpa, su desesperación, su anhelo por ser perdonado? Engin Akyurek no solo interpretó a Kerim, él lo encarnó. Él nos hizo sentir su dolor, su angustia, su esperanza. Y es que más allá del guión, Akyurek supo entender la complejidad del trauma, la vergüenza silenciosa que carcomía a Kerim y la lenta, pero constante, reconstrucción de su alma. Fue una interpretación sutil, pero profundamente poderosa, que resonó con el público a nivel emocional. Incluso aquellos que inicialmente dudaban de la posibilidad de redención para un personaje tan comprometido, se vieron conmovidos por la honestidad y la vulnerabilidad que Akyurek imprimió a Kerim. ¿O qué me dicen de Ömer Demir en Kara para Aşk? Un policía honesto y valiente, pero también un hombre roto por la pérdida de su prometida, que lucha por descubrir la verdad y vengar su muerte. Vimos su dolor, su rabia, su determinación. Vimos cómo la oscuridad intentaba consumirlo, pero también vimos su luz, su capacidad para amar y para luchar por lo que es justo. La interpretación de Akyurek en este papel no se limitó a la acción y el drama. Él exploró la complejidad de la pérdida, el proceso de duelo y la dificultad de seguir adelante cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. La química con Tuba Büyüküstün era palpable, pero no era una simple historia de amor. Era una conexión profunda entre dos almas heridas que encontraban consuelo y fuerza el uno en el otro. Akyurek nos mostró a un Ömer que, a pesar de su dolor, nunca perdía su integridad ni su sentido de la justicia, convirtiéndose en un modelo a seguir para muchos. Y ni hablar de Sankar Efeolu en Sefirin Kazeta.
Un hombre orgulloso y testarudo, marcado por una infancia traumática, que lucha por reconciliarse con su pasado y con el amor de su vida. Vimos su vulnerabilidad, su inseguridad, su incapacidad para expresar sus sentimientos. Vimos cómo su orgullo lo cegaba, pero también vimos su arrepentimiento, su deseo de cambiar y de ser un mejor hombre. Este personaje fue quizás el más desafiante de su carrera hasta el momento. Sankar era un hombre complejo con profundas heridas emocionales que lo llevaban a tomar decisiones impulsivas y a lastimar a las personas que más amaba. Akyurek no se limitó a interpretar la rudeza y el orgullo de Sankar, sino que profundizó en sus motivaciones, mostrando la fragilidad y la vulnerabilidad que se escondían detrás de su fachada. Fue una interpretación arriesgada, que dividió al público, pero que demostró la capacidad de Akyurek para asumir roles complejos y controvertidos. En cada uno de estos personajes, Engin Akyurek nos muestra una faceta diferente de la vulnerabilidad humana. Y lo hace con una maestría, con una sensibilidad y con una honestidad que nos dejan sin aliento. Él no teme mostrarse débil, imperfecto, humano. Y es precisamente esa valentía lo que lo convierte en un actor tan especial, tan único y tan impactante. Pero ojo, no se equivoquen. La vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. Al contrario, la vulnerabilidad requiere de una gran fortaleza interior. Se necesita mucho coraje para mostrarse tal como uno es, sin máscaras, sin artificios. Y Engin Akyurek posee esa fortaleza en abundancia. Él no se esconde detrás de personajes estereotipados, de héroes invencibles, de galanes perfectos. Él se atreve a explorar la complejidad humana, a mostrar las contradicciones, las luces y las sombras que todos llevamos dentro. Y al hacerlo nos invita a hacer lo mismo, a aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Esta elección de roles, lejos de ser casual, parece ser una búsqueda consciente de la verdad y la autenticidad. Akyurek ha demostrado en repetidas ocasiones que prefiere los personajes imperfectos, aquellos que tienen fallas y luchan por superarlas, a los héroes de cartón piedra. Esta decisión lo diferencia de otros actores y lo convierte en un referente para aquellos que buscan historias que reflejen la complejidad de la vida real. Porque al final del día, todos somos vulnerables. Todos tenemos miedos, inseguridades, sueños rotos. Y es precisamente esa vulnerabilidad compartida lo que nos conecta, lo que nos hace humanos. Y Engin Akyurek, con su talento y su autenticidad, logra capturar esa esencia humana como pocos. No se trata solo de actuar, sino de conectar con el espectador a un nivel visceral. Akyurek logra transmitir emociones complejas con una simple mirada, un gesto sutil o una pausa dramática. Su capacidad para conectar con la vulnerabilidad humana va más allá de la técnica actoral, es una cualidad innata que lo convierte en un artista excepcional. Su secreto entonces no es un truco de magia, ni un pacto secreto, ni una fórmula mágica. Su secreto es su capacidad para conectar con la vulnerabilidad humana, para mostrarse tal como es, sin máscaras, sin artificios. Su secreto es su autenticidad, su honestidad, su valentía. Y es precisamente ese secreto lo que lo convierte en uno de los actores más aclamados, respetados y amados de Turquía y del mundo. Y esta admiración no solo proviene del público, sino también de sus colegas y de la crítica especializada. Akyurek es reconocido por su profesionalismo, su dedicación y su respeto por el arte de la actuación. Su humildad y su sencillez lo hacen aún más atractivo y lo consolidan como un modelo a seguir para las nuevas generaciones de actores. Pero no todo es actuación en la vida de Engin Akyurek. Él también es un escritor talentoso, autor del libro Silencio, una colección de relatos cortos que exploran temas como la soledad, la incomunicación y la búsqueda de la identidad. Esta faceta creativa revela una sensibilidad aún mayor y una profunda comprensión de la condición humana. Akyurek utiliza la escritura como una forma de explorar sus propias emociones y de conectar con el mundo que lo rodea. Sus relatos son introspectivos y poéticos, y reflejan su visión particular de la vida. Esta incursión en la literatura demuestra que su talento va más allá de la actuación y que es un artista multidisciplinario con una visión completa del arte. Además, Akyurek se ha involucrado en diversas causas sociales, utilizando su fama y su influencia para concienciar sobre temas importantes como la educación, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos humanos. Su compromiso con la sociedad demuestra que es una persona consciente y responsable, que utiliza su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Esta faceta altruista lo hace aún más admirable y lo convierte en un modelo a seguir para sus fans.
Akyurek no se limita a ser un actor exitoso, sino que también se preocupa por el bienestar de los demás y utiliza su voz para defender a los más vulnerables. Así que ahí lo tienen, mis queridas y queridos. El secreto de Engin Akyurek al descubierto. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Creen que su capacidad para conectar con la vulnerabilidad humana es lo que lo convierte en un actor tan especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión. Y no olviden compartir sus momentos favoritos de sus actuaciones, aquellos que los conmovieron profundamente y los hicieron conectar con la esencia de sus personajes. Y ahora, para recapitular brevemente lo que hemos visto hoy, hemos explorado el factor X, que hace de Engin Akyurek un actor tan impactante. Hemos descubierto que su secreto reside en su capacidad para conectar con la vulnerabilidad humana, en su autenticidad, en su honestidad y en su valentía. Hemos visto cómo a través de sus personajes, nos muestra una faceta diferente de la experiencia humana, invitándonos a aceptarnos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. También hemos explorado su faceta como escritor y su compromiso con causas sociales, demostrando que es un artista completo y un ser humano excepcional. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme un día más en este viaje por el fascinante mundo de las series turcas. Y recuerden que Engin Akyurek no es solo un actor, es un artista que nos invita a reflexionar sobre la condición humana y a conectar con nuestras propias emociones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su opinión es súper importante para mí. Así que no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué otros secretos de Engin Akyurek les gustaría que investigáramos? ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizáramos? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. ¿Les gustaría que analizáramos sus trabajos menos conocidos, sus entrevistas más reveladoras o sus proyectos futuros? Déjenme saber sus ideas. Y ahora sí, damas y caballeros, llegó el momento de la despedida. Pero antes no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigas y amigos amantes de las series turcas y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Les prometo que tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Desde análisis exhaustivos de sus series favoritas hasta entrevistas exclusivas con los actores y creadores del mundo turco, aquí encontrarán todo lo que necesitan para satisfacer su pasión por las series turcas. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vulnerabilidad es una fortaleza. No tengan miedo de mostrarse tal como son.